Muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, empezaremos esta segunda clasecita. Es muy difícil dos clases, ¿no? Entonces, digamos, yo lo que he optado es la anterior clase por, digamos, dar una visión esencial del tema de la metodología, porque también en el sistema filosofía del espíritu, la filosofía de la naturaleza, la fenomenología del espíritu, la pequeña ciencia, la modelo metodológica. Bueno, entonces es casi imposible lo que estamos haciendo, así que les pido paciencia, ¿ya? ¿Cuál es la metodología? Yo les he insistido en una cosa que, bueno, si tienen cualquier cosa que leen, pero mejor si leen textos que reflexionan desde un punto de vista crítico, no sé, hegelianos más radicales o marxistas. Hegel ha hecho muchas cosas. Entonces, yo he hecho énfasis en un texto que es la ciencia de la lógica, que básicamente tiene tres partes, que ahora sí las voy a explicar más en detalle. Bueno, como han visto la otra vez, ya no los he traído porque me pesaban unos tomazos así de 1000 páginas, ¿no? Pero para no leer eso, o para leer eso, tratando de entender mejor, yo les sugiero tres textos que ya mostré la otra vez. Uno es de Lenin, que el tipo está ahí estallando el mundo en pedazos en 2015 mundial, y el tipo se pone a leer Hegel, la ciencia de la lógica. Ese es el texto base que vamos a usar ahora. El segundo se llama, bueno, ese de Lenin se llama manuscritos, no, cuadernos filosóficos, se llama. El tipo no hace para publicar, pero se va y lo publica, es una maravilla, la verdad, ¿no? Bueno, el segundo texto se llama Razón y Revolución de Marcuse, sí, el viejo Marcuse, no hippie de los 60, teórico de la estética, hegeliano, de la Escuela de Frankfurt, porque son textos que tratan de explicar la ciencia de la lógica y Hegel, ¿no? Claro, después critica todo, pero digamos, hay muy pocos textos que tratan de resumirlo, de explicarlo desde Hegel. Bueno, y el tercero es un texto que es de una mujer muy interesante que se llama Raya Dunayevskaya, ucraniana, que se fue muy joven a México con Trotsky, bueno. Y es hay dos: El poder de la negatividad, escrito sobre dialéctica de Hegel Marx, y que se llama Filosofía y Revolución de Hegel a Sartre y de Marx a Mao. Bueno, hay muchos más que ya les he hablado, etcétera, pero lo dejaremos ahí. Si los que han leído el Anti-Düring o Lenin o qué más se llama, Feuerbach y todo eso, si quieren lo conversamos, ¿no? Ustedes han leído eso, ¿no ven? Las compañeras han llevado los textos, creo que están en una Disney. Bueno, de Disney suena chistoso. Ya, eso. Entonces, textos que desde una visión crítica leen a Hegel y tratan de explicarlo. Entonces, yo les he dado una cita de Marx que está en el joven Marx, un jovencito, que dice esto: las categorías son formas del ser, determinaciones de existencia. Puta, yo me he pasado, la verdad, muchos años tratando de entender esa frase. ¿Qué cosa quiere decir? No mames. O sea, las categorías son formas del ser, determinaciones de existencia. Y esa es la base de todo el marxismo, para mí, más lúcido, reflexivo, crítico, insobornable, ¿no? No se olviden también que hay marxismos que nos a justificar las burocracias estatales, las lógicas autoritarias, los genocidios, y eso a nombre del marxismo, ¿no? Entonces, y por eso a mí me parece importante, aunque sea reflexionar esto: las categorías son formas de ser, determinaciones de existencia. El primer gran marxista que, digamos, reflexiona esto se llama Georg Lukács, que es un húngaro, que además era revolucionario, no era profesor, participó
Revolución Húngara del 18, en fin. Bueno, y toda la corriente del marxismo hegeliano, ¿no? Karl Korsch, también un revolucionario alemán que dirige la insurrección en Tubinga en el 23, no eran profesores de filosofía, eran marxistas revolucionarios de trinchera, Lukács, Korsch. Por eso lo cito y ojalá lean, para que aquí a otra clase hay que leer eso. Historia y conciencia de clases y marxismo y filosofía, ¿no? Estos dos que les digo, Korsch y Lukács. Un húngaro, seguramente uno de los más brillantes marxistas y por lo tanto desconocido, porque no solo que les hacen leer a Afanasiev, Nikitin, esas barbaridades antimarxistas, sino que ni siquiera saben quién es Lukács, Korsch, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, y una cantidad enorme de marxistas hegelianos en los que está Adorno, toda la escuela de Frankfurt, Goldman, está Raya Dunayevskaya, está Rodolfo Mondolfo, está, bueno, un sinfín de marxistas hegelianos. Bueno, entonces, como la clase de ahora no es Marx, pero estamos yendo ahí, digamos, empezamos con eso. Las categorías son formas de ser definidas. Esa va a ser nuestra guía para tratar de discutir, de entender, de reflexionar esta cuestión de la ciencia de la lógica a partir de Lenin. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿alguien me puede ayudar con esto? Voy a ir citando cosas, no sé si tu camino o alguien si alguien quiere ayudarme. Disculpen que les diga eso, pero voy a tener que estar honestito. No sé qué hacer, no hay un palito. Podemos prender este. Ya, me voy a sentir ahí todo profesor, pero bueno. Ahí está chévere. Hola, hola. Hola. Esta es una máscara. Hola. Ahora sí, conecte, ¿no? A ver, habla ahora. Hola. Ya, ¿se escucha? Va a ser medio esotérica la cosa. Ya, gracias. Sí, se escucha, ¿no? Con eco, pero bueno. Ya. Entonces, ¿cuál es la cuestión de este asunto de la ciencia de la lógica? Voy a irles haciendo unas 10, 20, 30 citas, ojalá no se aburran, voy a tratar de explicarlas. Porque es, digamos, a ver, va a romper con todas las visiones que tienen de esencia, apariencia, subjetividad, objetividad, bueno, lo que está anotado allá, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que trata de hacer en esta ciencia de la lógica? Es vincular tres cosas. Por un lado, el desenvolvimiento de una realidad, que además la ve como se podría ver acá, una realidad que ve los objetos, pero además ve esos objetos en relación al pensamiento, ¿ya? Y esos objetos los ve, o objetos entre comillas, o cosas, los ve de dos formas, como relaciones. No hay nada que no sean relaciones o relaciones de relaciones, pero además en su desarrollo. Y este es el gran dilema. ¿Cómo puedes tú construir una forma de ver el despliegue incesante del nacer, desarrollarse y morir, reflejado, expresado en una forma de construcción conceptual? ¿Se puede hacer eso? Ese es el gran tema.
La gran parte de la discusión que se hace como teoría en la universidad es absolutamente, anacrónica. Se construyen conceptos como cosas que no se las ve como relaciones y no se las ve en su desarrollo. Bueno, entonces esa es la cuestión. Y voy a ir tratando de desarrollar eso a partir del lenguaje de Hegel, tratando de traducirlo, que se plantea en términos de la filosofía de la época como ser, esencia y concepto. Voy a empezar con la síntesis de, por ejemplo, definiciones de dialéctica, etcétera, que da Hegel y Lenin la retoma, para ir avanzando para que ustedes tengan una idea más clara de este elemento central. Lo fundamental es esta cuestión del concepto, porque esto, apúntense bien, en Hegel las diferencias entre ser, esencia y concepto son relativas, pero vamos a ver con calma. Esa es la gran complejidad. Está haciendo una especie de malabarismo de la hipercomplejidad. ¿Cómo ver las cosas en su permanente nacer y morir? Nacer y morir. Primero tienes que ver eso. Por ejemplo, les doy el ejemplo de la economía. Toda la teoría neoclásica, toda la teoría clásica cree que los indígenas con flechas, eso ya es capital. Entonces el capitalismo es eterno, entonces no hay que estudiarlo en su permanente nacer, desarrollarse y morir. Ya de entrada esas categorías y esas visiones del mundo son pues fósiles, ahistóricas. Pero no solo ahistóricas, sino no explican nada de la realidad. Bueno, y volviendo a Hegel, ¿cuál es el tema? ¿Cómo construyes categorías que, primero, cómo ves la realidad en un permanente transformarse, donde no hay nada sagrado, eterno, permanente? Ya lo habíamos discutido en la otra clase. Para esta filosofía no queda nada eterno. Todo lo que existe merece perecer. ¿No? Lo que ayer era necesario, hoy es un estorbo. Los partidos, tu chico, tus padres, ¿no ven? Tus emociones, los procesos, los líderes son a veces sumamente necesarios y después se convierten en un estorbo. Y así, todo, tu vida también, depende de cómo la enfocas, cómo logras ver ese proceso continuo de nacer, desarrollarse y perecer. Eso tienes que ver, porque si no ves, no puedes hacer, segundo, una teoría alrededor de eso, una construcción conceptual, una visión del mundo que contemplaría esas dos cosas. No existen cosas, solo hay relaciones y relaciones de relaciones. Por ejemplo, para Marx, ¿el capital qué es? El capital no es una cosa. El capital es una relación social de producción. Y por eso es que vamos a una clase buena de marxismo, que no sean esos malditos manuales, y no entendemos lo que nos están diciendo. A ver, como que el capital es una relación social de producción. Sí, es una relación social de producción. Ese es el lado emancipativo de la filosofía hegeliana. El capital no son cosas, son relaciones de explotación, de mando y subordinación, de desposeído y propietario, pero es una relación. No son cosas. Ahora de ahí salen cosas, sillitas, mercancías, plusvalía. Por ejemplo, el capitalismo no es producción de mercancías. Ahí han empezado mal los marxistas de manual en las cátedras. Marx escribe el tomo 1 del Capital y pone el capítulo 6 y su editor lo censura. Por eso no, puta, esto ya es muy radical. Y el capítulo 6 inédito del Capital explica eso, que en realidad el capitalismo es producción de plusvalía, producción de explotación. Ese es el capital, o la esencia del capitalismo. Ni siquiera es la producción de plusvalía, perdón, de mercancías.
Las mercancías son un pretexto para construir, profundizar y potenciar las relaciones entre desposeído y propietario, poderoso y subordinado, obediente y mandón, digamos, jerarquías. Entonces estoy tratando de darles ejemplos para que ustedes vean que es muy difícil esta cuestión de ver digamos, los seres humanos, los procesos o las cosas en su movimiento. Implica no verla como cosas. Y para eso, relaciones y relaciones de relaciones, y esas relaciones y relaciones de relaciones están en desarrollo. Nacen, se desarrollan, mueren, nacen, se desarrollan, mueren. Por ejemplo, los conceptos de subsunción formal, subsunción real en Marx, que en Bolivia hasta ahora no entienden ni usan los marxistas. Aparte un poco del Álvaro García en los 90 y la Raquel Gutiérrez. Hasta ahora no entienden ni usan. Y es el concepto fundamental de Marx para entender el capital y el desarrollo del capitalismo. Pero bueno, no es una clase de Marx. Seguimos. Entonces voy a entrar ahora a esta cuestión más árida de cómo explica Hegel en función, y Lenin está entendiendo y va a decir cosas sorprendentes. Lenin va a decir, híjole, no hemos leído la ciencia de la lógica y es imposible, dice Lenin, yo no era muy exagerado, es imposible entender el capital sin leer la ciencia de la lógica. Y en los últimos 50 años ningún marxista, incluido él, porque recién está leyendo bien, digamos, haciendo un resumen, ha entendido el capital. Está diciendo algo muy interesante, que ningún marxista ha entendido el capital en los últimos 50 años. O sea, todos los marxistas clásicos que ustedes leen, según Lenin, ahora ustedes vean si es muy exagerado. Yo creo que tenía razón. Bueno, entonces empezamos. Ahora sí me voy a ir allá, disculpen que esté así en este show de micrófonos. Voy a ir luego allá y esto lo apago, ¿no ve? ¿O cómo hacemos? Sí, está prendido. Ah, ya, súper. Bueno, empiezo por la parte de atrás. Los que tienen el libro me pueden seguir. ¿Se escucha hasta atrás? ¿Sí, no ve? ¿Sí? Ya. Bueno, cosas muy sencillas, que ya las he dicho, voy a ir reforzando. En la página 265, cuando está planteando qué es el ser y el no ser, fíjense bien, de una forma muy sencilla dice, son momentos que desaparecen. ¿Qué les parece? O sea, el ser y el no ser son momentos que desaparecen. Ahí está la idea de cambio y transformación permanente. Nada permanece estático. Todo lo que existe merece perecer. Ser se está refiriendo a cualquier cosa, a vos, a un proceso, a un objeto, a una historia. ¿Ya? Es una ontología lo que está haciendo Hegel. ¿No? La teoría del ser es ontología en filosofía, ¿no ven? Pero para no entrar a muchos detalles, ¿cómo pueden haber momentos que desaparecen? Que sean personas, instituciones, procesos, no sé, flores, no sé, cuestiones naturales, lo que sea. Cuando tienes una visión de las cosas como momentos que desaparecen, como incesante transformación de nacer y perecer, y tratar de dar cuenta de eso. ¿Ya? Hay muchas más determinaciones, entra todo un gran debate, pero yo estoy tratando de, no sé, en una clase sintetizar eso. Dice, un poco más allá, cuando está retomando los debates. Buenas noches, compañeros. Dice, cuando está reflexionando sobre Heráclito, dice, todo es devenir. Este devenir es el principio, este contenido es la expresión, el ser no es más que el no ser. ¿Ya? Si todo es devenir y todo es momentos que desaparecen, justamente en una sola configuración contradictoria de cualquier cosa, hay un ser
y un no ser. Apenas naces, ya te estás muriendo. Están las dos cosas ahí, la vida y la muerte. Lo revolucionario está en lo conservador en algún aspecto, y en lo conservador está algún aspecto de lo revolucionario. Son configuraciones contradictorias que están amalgamadas en una especie de articulación. ¿Se entiende la idea de ser es no ser? Como momentos que desaparecen. ¿Sí? ¿Se entiende allá atrás? Bueno, los que han llegado tarde no tienen derecho a decir que no entienden, ¿ya? Momentos que desaparecen. Definición de dialéctica de ser y no ser. Todo es devenir. Lo pondré ahí. Todo es devenir. Si todo es devenir, ¿cómo es posible que cualquier cosa no sea en sí misma su opuesto? Si ustedes ven cualquier cosa en su movimiento más profundo, van a comprender eso que estoy diciendo. No les importe demasiado esta cuestión del ser y no ser, lo está explicando en términos filosóficos. Que capaz los que estudian auditoría, no sé, arquitecto, ni siquiera, no estoy tratando de matar a nadie, pero yo doy clases de economía y en mi primera clase les digo, ¿por qué están aquí? Y la mayoría son auditores frustrados que no ven, ¿verdad? Querían entrar a auditoría y como se han aplazado, bueno, ni modo de economía, digamos. Decía, ¿qué voy a hacer con auditores frustrados? ¿Cómo les explico el capitalismo? Además que no les interesa, ¿no? Quieren saber, debe haber, así, listo, ¿no? Y no pensar nada. ¿No ve? Las técnicas son no pensar nada. Así hay que hacer, ya, en SAS, ¿no ve? El derecho, la administración, la auditoría son técnicas en las que está excluida el pensar. Son técnicas, ¿no ves? No piensas nada. Solo usas una cierta parte de tu capacidad de procesar ideas y datos para seguir una instrucción. Debe haber, no sé, ¿no ves? Así se hace ya. Por eso es tan grave. Bueno. A ver, entonces, no voy a ir más allá, vamos a ir yendo hasta el ser. Estoy empezando por atrás, pero sintetizando el problema del ser. Cualquier cosa es un todo en devenir, o todo es un devenir. Cualquier cosa son movimientos que desaparecen, momentos que desaparecen. Bueno, y estudien ontología y filosofía si no se entiende, porque no puedo hacer más nada. Entonces, más allá, Lenin, de forma bien interesante, empieza a plantearse, a reflexionar esta cuestión central de la dialéctica. Está en la página 246, dice: la dialéctica en el sentido correcto es el estudio de las contradicciones de la esencia misma de los objetos. No solo las apariencias son transitorias, móviles, fluidas, demarcadas, solo por límites convencionales, sino que también es así la esencia de las cosas. Bueno, ahí empieza ya a desmontar esa cosa que ustedes les explican en las cátedras de ciencias sociales. La esencia es una cosa y la apariencia es otra, y la esencia es lo fundamental y la apariencia no, y eso es una tontería absoluta, es una dualidad absolutamente anticientífica. Lo voy a seguir explicando con calma. Pero quiero que les quede claro la idea de la dialéctica. La dialéctica, en el sentido correcto, es el estudio de las contradicciones en la esencia misma de los objetos. No solo las apariencias son transitorias, móviles, fluidas, demarcadas, solo por límites convencionales, sino que también es así la esencia de las cosas. Dice en la página 247, la verdadera dialéctica no deja nada a su objeto, como si éste fuera deficiente solo en uno de sus aspectos, pero se desintegra en la totalidad de su naturaleza. Eso está fantástico.
La verdadera dialéctica no deja nada a su objeto, es lo que estoy tratando de explicar, como si este fuera deficiente solo en uno de sus aspectos. Se desintegra en la totalidad de su naturaleza. Aquí entra uno de los conceptos más importantes del marxismo hegeliano, de Lukács, de Marx, que es la idea de totalidad. A ustedes les han machacado con la idea de causalidad o causa y efecto. Y en realidad el problema fundamental de la metodología científica crítica es el problema de la totalidad. ¿En qué totalidad abarcante? Ahora ya está una palabrita que se llama visión, ¿cómo le dicen? Holista de las cosas, está incorporada eso que ustedes están estudiando como objeto, como proceso, como fenómeno, como sujeto. ¿Ya? Ténganlo presente, después vamos a ir con calma. Bueno, entonces, luego más abajito, la 247, no sé si alguien tiene o ya dejo de decir eso, mejor ya no digo más, ¿no? Nadie tiene el libro aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen? Ah, ya, súper. Entonces, 247, el último párrafo, dice, en este caso entonces, en primer lugar, la evolución tiene que ser entendida con más exactitud como el surgimiento y desaparición de todo, como transiciones recíprocas. Y en segundo lugar, si todo se desarrolla, ¿no rige esto también para los conceptos y categorías? ¿Cómo construyes categorías que den cuenta del surgir y el desaparecer? Ese es el tema de fondo de la articulación. Realidad que se mueve hasta desaparecer como esencia, no solo como apariencia, y la construcción de categorías científicas que den cuenta de ese proceso, de ese objeto. Eso está interesante, se los vuelvo a leer. La evolución tiene que ser entendida con más exactitud como el surgimiento y desaparición de todo como transiciones recíprocas. Y en segundo lugar, si todo se desarrolla, ¿no rige esto también para los conceptos y categorías más generales del pensamiento? De lo contrario, ello significa que el pensamiento no está vinculado con el ser. El pensamiento no está vinculado con el ser. Ahí está el gran problema. El pensamiento se refiere a la construcción conceptual. Por eso yo decía, la visión de ser, esencia y concepto en Hegel son categorías relativas. Ojo, ahorita se los voy a leer. Porque aquí hay un problema central. Cuando la construcción de categorías, es decir, pensamiento, no tiene esa correlación con lo que Hegel y los marxistas llaman ser, ahí está el gran problema de un pensamiento como el que les he explicado, que no ve nada en movimiento, y menos en su historia. ¿Ya? Entonces estoy tratando de avanzar hacia allá. Voy a tratar de hacerlo un poco más rápido. Si no se entiende, me cortan, ¿ya? Bueno, entonces ahí tengo la dialéctica, otra, en general es el puro movimiento del pensamiento en los conceptos. O sea, para decirlo sin el misticismo del idealismo, los conceptos humanos no son fijos. El estudio del movimiento de los conceptos, de su interconexión, de sus transiciones mutuas. Entonces, para construir conceptos se necesita el estudio del movimiento de los conceptos. ¿Se entiende eso? Y esa es una cuestión subjetiva de construcción conceptual. Por ejemplo, Marx, cuando construye sus conceptos de formas del valor, lo hace exactamente como está diciendo Hegel, es decir, formas del valor. ¿Ya? Forma simple del valor, ese es el trueque. ¿No ven? Todos saben lo que es el trueque. ¿Ya? Forma simple del valor, forma desplegada, es decir, ahora sí puede haber
una mercancía que se puede cambiar por muchas más, o estas muchas más por esta o esta o esta. Ya. Forma simple, forma desplegada, forma de equivalente general, donde ya hay una mercancía, por ejemplo las pieles o la sal antes del dinero, que hace de equivalente general. Y todas las demás mercancías se expresan en esta. Es un equivalente general. Y luego surge la forma dineraria. ¿Qué es lo que expresa Marx cuando describe esto? Forma simple, forma desplegada, forma de equivalente general, forma dineraria, que una da lugar a la otra por el desarrollo de la necesidad, pero además son a la vez lógicas y son históricas. Por ejemplo, hay todo un gran debate con John Murray, los que estudian antropología, sobre si estaba ya en la época del Incario, en 1530, no sé, 32, que llega Pizarro aquí a la costa, si las formas simples del valor ya se habían desarrollado hacia formas desplegadas o de equivalente general, y que por lo tanto estaba tendiendo el Incario hacia formas de construcción de mercancías. Bueno, es un gran debate. Será como será. Pero que si había las formas desplegadas y de equivalente general, quién sabe. Pero ¿qué está haciendo Marx? ¿Por qué le estoy hablando del Incario? Por eso, porque las categorías de forma del valor son categorías a la vez históricas del desarrollo de la contradicción de ese fenómeno que está estudiando, y a la vez son construcciones lógicas, conceptuales, abstractas. Son las dos cosas. Por eso, yo les voy a decir una frase y después la voy a ir leyendo. Es absurda la visión de lo subjetivo y lo objetivo como antítesis fijas, eso dice Hegel. Sino que lo subjetivo, que es el concepto, se va aproximando a lo objetivo. Ese es el tema de fondo. No puedes verlo como antítesis fijas. Y eso es lo que hacen en la primera clase de metodología en la universidad, ¿no ve? Les vienen así, cuidado, una cosa es lo subjetivo, otra cosa es lo objetivo. Pero es una barbaridad lo que estamos estudiando, se los digo con todo corazón. Por eso no me quieren en las carreras, menos en economía, porque les digo, es una barbaridad. Explican las estupideces, ¿no? de ciencia, de marxismo. Bueno. Solo por lo menos anótenlo si no se entiende, porque yo he tardado décadas en entender esto. ¿Cómo es? Pero no, pues hermano, lo subjetivo acaso te lleva a entender la realidad como es. Tú achacas a las cosas lo que tú piensas. Esa es la idea que tenemos del subjetivo, ¿no ve? Y la gran pregunta es, ¿y puedes impedir eso? ¿Puedes impedir que tu subjetividad afecte al objeto de estudio que tú estás? Y además es deseable. Marx decía, yo estoy estudiando el capitalismo para destruirlo. Por eso no hago economía política, hago crítica de la economía política. O sea, es un punto de vista tomado. Estás hablando desde algún lugar, parcializado. ¿No ven? Bueno, entonces, solo por lo menos ténganlo claro, tengan cuidado con la visión de la subjetividad y la objetividad como antítesis fijas. Eso no tiene nada de científico, y menos de profundo y menos de crítico revolucionario. Seguimos un poquito y voy a volver allá. Bueno, entonces sigue Lenin tratando de resumir al Hegel y dice: la dialéctica en general es el puro movimiento del pensamiento en los conceptos. Ya se los he leído, pero ojalá les va aclarando. Los conceptos humanos no son fijos, entonces hay que entrar al análisis de los conceptos, su estudio, y el arte de operar con los conceptos, retoma Engels, exige siempre el estudio del movimiento de los conceptos. Y aquí les he dado el ejemplo del movimiento de los conceptos que hace Marx, las formas del valor, que a la vez son lógicas y a la vez son históricas. Y dan cuenta del desarrollo de la contradicción de eso, que son las formas del valor, y a la vez son construcciones conceptuales abstractas.
y por lo tanto es el estudio del movimiento de los conceptos en su interconexión, de sus transiciones mutuas. Ahí está casi textualmente. ¿Qué es la forma del valor? La forma simple, equivalente, general y dineraria. Las transiciones mutuas. De una sale la otra, tanto en la historia como en la construcción conceptual abstracta de Marx. Bueno, entonces también Lenin tiene cuidado con una cosa que ha sido el problema más grave de la dialéctica. Lenin y Hegel y Marx son completamente antideterministas. Lo vamos a estudiar claramente en Alfred Smith y muchos otros. Por ejemplo, Marx hace su tesis en la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro. Y eran completamente materialistas, pero antideterministas. No era un materialismo ontológico, como dice Alfred Smith. Se los voy a traer esos libros. Y aquí hay el germen de eso. En un momento, Lenin dice, aquí vemos una transición, un fluir de uno a otro. Aparece la esencia, dice, la apariencia es esencia, el pensamiento humano se hace indefinidamente más profundo, de la apariencia a la esencia, de la esencia de primer orden, por decirlo así, a la esencia de segundo orden, y así hasta el infinito. O sea, así hasta el infinito es la idea central de una antideterminismo cientificista. Y van a ver por qué en muchos lugares va a repetir eso. Ojalá me dé el tiempo. Pero es hasta el infinito. Y va a empezar a introducir elementos de la esencia. Estoy borrando esto ya, de las formas del valor. Bueno. Ya. Voy a ir entrando más a fondo a concepto, esencia, todo eso. Si no, no me va a dar. Esa idea de hasta el infinito es muy importante porque se aproxima a la idea de estados cuánticos, de la física cuántica. Es imposible saber el lugar de una partícula subatómica y su velocidad. Solo puedes saber aproximadamente dónde está o aproximadamente cuál es su velocidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso Heisenberg le llamaba estados cuánticos. ¿Ya? O, digamos, la teoría de la incertidumbre. Esa es la teoría de la incertidumbre de Heisenberg. Y hay un montón de otras cosas en la ciencia actual que se parecen a eso, ¿no? La idea de que son aproximaciones sucesivas en las que nunca puedes llegar a tener una certeza absoluta. Entonces, la ciencia no puede hablar desde la verdad, y menos desde la verdad absoluta. Solo son aproximaciones sucesivas. Y como tienes que tener completa o más o menos completa la idea de esa totalidad, es casi imposible tener la articulación de esa totalidad. Incluso en el caso de una persona, ¿no? ¿Cuánto le afecta el subconsciente, los traumas de niño, no sé, todos los grandes dilemas, ¿no? Las tramas de relaciones, mucho más los procesos, las revoluciones, el capitalismo o lo que sea. Bueno, entonces, ahí hay una idea, digamos, que la retoma de la escuela eleática. Digamos, los grandes filósofos eran dialécticos, eran Demócrito, Heráclito, Epicuro, ¿no? Digamos, esos son los grandes dialécticos, ¿no? Bueno, voy a ir avanzando más para que no se les haga aburrido ni largo. Entonces ahí tienes dos o tres elementos. Primero hay que tener cuidado con la idea de verdad, porque eso es muy moral. ¿Qué es verdad? ¿Ya? En varios sentidos. Uno, hay un momento en que Hegel dice la verdad es la totalidad. ¿Ya? Pero entonces, ¿cómo tú desmenuzas esa totalidad? Y de ahí surge el método analítico, que es diseccionar las cosas. Ah, son animales, son plantas. Ah, los seres vivos se dividen, ya. Pero nos deja el mal hábito de creer que eso funciona así. Les doy el ejemplo del ornitorrinco, ¿no ve? Llega a tal nivel nuestra ridiculez analítica que decimos, el que es ovíparo no es mamífero. Ya, perfecto. Y el ornitorrinco te rompe la madre porque es ovíparo y mamífero a la vez. Entonces te pones a putear contra el ornitorrinco en vez de darte cuenta que tu esquema analítico de la realidad es una estupidez, que ayuda para tener una cierta referencia del mundo, pero no es verdad, porque ese ser que existe ahí
demuestra que tu verdad es relativa, que hasta cierto punto los mamíferos no son ovíparos y los ovíparos no son mamíferos. ¿Se entiende? Entonces, si la verdad es abstracta, no es verdad. Entonces, aquí hay dos temas centrales. Siempre es un problema de totalidad. Totalidad, pero también concreticidad. La verdad es concreta. Él decía, la verdad, si es que hay, es la totalidad. Y además, es concreta. Por eso Hegel, Lenin en eso es muy hegeliano. Lenin un montón de veces en las discusiones políticas, en la revolución, dice, no hay verdades abstractas, la verdad es concreta. Para este momento, esta circunstancia, esta medida es la correcta y la verdadera. Para otras, quién sabe. Incluso en la teoría de los soviets. Bueno, entonces vamos viendo, y todo eso son elementos de la discusión sobre ser, esencia, concepto. Ser básicamente como los momentos que se parecen, todo es devenir, todo es ser y no ser. Por ejemplo, lo positivo y negativo, el proletariado y la burguesía, fíjense bien. Estos no pueden los dos, no puede haber proletarios sin burgueses, no puede haber burgueses sin proletarios. Pero no es solo una unidad contradictoria, abstracta, es concreta. Por ejemplo, la idea de que se configuran las clases solo cuando luchan es un tema fundamental. No es que existen las clases, entonces, ¿no ve? Y se van a un ring y se ponen a pelear. Es una visión completamente diferente a se van configurando las clases en la medida en que luchan por intereses opuestos y entonces surgen esas clases, pero en una cuestión relacional. ¿Puede haber proletarios sin burgueses? No puede haber. Y por eso es tan difícil negarse como proletario también. A ver, tú negate como, ¿no ves? Como hombre, que es el debate ahorita buenísimo, el feminista también. ¿Cómo deconstruimos esta masculinidad violenta, perversa, destructiva, que cree que las mujeres son su propiedad? No es tan fácil, ¿no ven? Igual el tema del proletariado. Entonces aquí hay un tema central. ¿Cómo se plantean las discusiones sabiendo que necesitas entender la esencia misma, ahora lo llamaremos así, de cualquier cosa que le llamaba ser, el proletariado, la burguesía, lo positivo, lo negativo, no sé, todas las grandes conglomerados de contradicciones, que llegues a su esencia? Ahí es donde tienes un tema central. Y voy a ir avanzando a eso, y aquí ya tengo más avanzadito lo del concepto, para que me alcance el tiempo. Uy, ahora sí que la peleé. Me había sacado mi lapicito. Ya. Bueno, entonces voy a ir yendo más allá. A ver, ciertos elementos clave del concepto. ¿Ya? Voy a empezar por atrás. A los que tienen el librito, a ver, estoy en la página ya les he leído 247, 245, la escuela eleática, todo ese cuento, y nos vamos a la verdad es abstracta. Si la verdad es abstracta, no es verdadera. Eso he leído de lecciones sobre historia de la filosofía. Bueno, ahí está la idea de que la verdad es concreta y la verdad es la totalidad, pero eso es muy difícil de construir en concepto. ¿Cómo haces? Por eso dividimos ciencias naturales, ciencias sociales, dentro de las ciencias sociales la antropología, la sociología, pero después creemos que ya están separadas, ¿no? Y la que estudiamos nosotros es mejor que la otra. Los antropólogos creen que estudiar las culturas es más cool que estudiar la sociedad, y así, ¿no ven? Ya. Entonces tengan cuidado. La verdad es concreta y la verdad es la totalidad. Y tengan cuidado con el método analítico, que es muy conservador y muy moderno. Y es sutil, pero no abusen de él. Entonces dice, por lo tanto, el método no es una forma exterior, sino el alma y el concepto del contenido.
Esa es una frase muy interesante. El método no es una forma exterior, sino el alma y el concepto del contenido. El método filosófico es analítico y sintético a la vez, pero no en el sentido de una simple yuxtaposición o de una mera alteración de estos dos momentos de conocimientos finitos, sino más bien en tal forma que los contiene como trascendidos y que por lo tanto en cada uno de sus movimientos se comporta a la vez analítica y sintéticamente. Ese es, digamos, el tema clave de esta cuestión de lo concreto y la totalidad. O sea, para la visión dialéctica simultáneamente es analítico y sintético, todo el tiempo analítico y sintético, analítico y sintético, pero desde la totalidad y desde lo concreto. Bueno, entonces, por ejemplo, dice, hermosa comparación, en lugar de la religión toma todo tipo de verdades abstractas, etc. Dice, en la página 227 dice, no, perdón, ya no voy a leer eso. Ya, por ejemplo, hay una parte que dice, la ciencia es un círculo de círculos, y explica, como un círculo que regresa sobre sí mismo, porque la mediación curva su fin hacia atrás, hacia su principio, que es el fundamento simple. Más aún, este círculo es un círculo de círculos. Las distintas ciencias son fragmentos de esta cadena. Las distintas ciencias son fragmentos de esta cadena. Por eso, por ejemplo, Marx en un momento en la Sagrada Familia dice, llegará el momento en que habrá una sola ciencia. Y eso nadie entiende. ¿Ya? Que sintetizará los elementos de las ciencias naturales y las ciencias sociales desde un punto de vista de la praxis histórica. ¿Qué cosa nos hace falta saber? Bueno, pero esto se aproxima a eso. Las distintas ciencias son fragmentos de esta cadena. Lo más rico es lo más concreto y lo más subjetivo. Por ejemplo, eso, la teoría de las formas del valor. Es concreto, pero a la vez es subjetivo. Y es una riqueza enorme, porque es una síntesis de múltiples aspectos. Históricos, lógicos. Bueno. La conclusión que se extrae de tal dialéctica es la contradicción y la nulidad de las afirmaciones. El objeto... Ya, llegamos a un punto que sí voy a detenerme un poco, que es la página 213, ¿ya? Si quieren, a los que tengan el librito, dice, una determinación de los conceptos implica varias cosas. Dice, primero, la determinación del concepto por sí mismo, la cosa misma debe ser considerada en sus relaciones y en su desarrollo, que es lo que ya explicaba ya. Primero. Segundo, la naturaleza contradictoria de la cosa misma debe ser comprendida a fondo, la naturaleza y tendencias contradictorias de cada fenómeno. La unión del análisis y la síntesis. Tercera cosa, tales en apariencia son los elementos de la dialéctica. Quizás se podría presentar estos elementos con más detalle como sigue. Primero, objetividad de la consideración. ¿Ya? Objetividad, todos los elementos de la objetividad. Segundo, todo el conjunto de las múltiples relaciones de estas cosas con las otras, es lo que les he dicho. Tercero, el desarrollo de esta cosa, fenómeno, su propio movimiento, su propia vida interior. Cuarto, las tendencias y los aspectos internos contradictorias de estas relaciones y relaciones de relaciones. 5. La cosa como suma y unidad y identidad de contrarios. 6. La lucha respectiva, el despliegue de estos contrarios, tendencias contradictorias. Ahí está lo que tanto decían, ¿no ve? Hay eso, pero está planteado de otra forma, no son tres leyes. ¿No ve? Y van a ver además que es casi completamente opuesto a las leyes como fetiche, va a decir Hegel y va a decir Lenin. Cuidado con la idea de las leyes como fetiche. Lo voy a llegar a leer en un momento. Unidad de los contrarios, la lucha respectiva, el despliegue de estos contrarios, tendencias, la unión del análisis y la síntesis, la ruptura de las partes y la totalidad, porque cuando haces síntesis rompes la totalidad y surgen análisis. Entonces,
la ruptura de las partes y la totalidad, y la reconstrucción de esas partes y la totalidad, la suma de dichas partes. 8. La relación de cada cosa no solo son múltiples, sino generales, universales. Cada cosa, fenómeno, proceso está vinculada con todas las demás. No solo la unidad de los contrarios, sino la transición de cada una de las determinaciones, cualidades, características y aspectos, propiedades de cada uno de los otros en sus contrarios. El infinito proceso de descubrimiento de nuevos aspectos, el 10. El infinito proceso de profundización del conocimiento, fíjense bien, el infinito proceso de descubrimiento de nuevos aspectos, el infinito proceso de profundización del conocimiento. Aquí no hay espacio para que nos digan el derrumbe del capitalismo o esa visión teleológica de que no ve, había que era comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, y porque Marx decía en su teología fanática y fetichista iba a venir el socialismo casi, ¿no ve? Como terremoto. ¿Se entiende? Como una teleología. Eso es ridículo. El infinito proceso. Todas son cosas infinitas, inacabadas, incompletas. El infinito proceso de profundización del conocimiento de las cosas por el hombre, de su conocimiento de los fenómenos de los procesos, que va de la apariencia a la esencia y de la esencia menos profunda a la más profunda. 12. De la coexistencia y la causalidad de una forma de conexión y de interdependencia a otra forma más profunda, que eso está súper interesante. Conexión y causalidad, y otra conexión e interdependencia en otra causalidad. Entonces ya no es solo causa-efecto, esas tonterías dualistas. La repetición en una etapa superior de ciertas características, propiedades de otras más inferiores. El aparente retorno del antiguo, la negación de la negación, la lucha del contenido con la forma y la inversa, ¿ves? La lucha del contenido con la forma. Muchas veces hay formas de manifestarse de las cosas que encubren su contenido, y es la única forma que tienen de manifestarse. Entonces hay una lucha. El rechazo de la forma, la transformación del contenido, la transformación de la forma y el contenido, la transición de la cantidad en calidad y viceversa. Bueno, para que vean que no es aprenderse 3 pinches formulitas de los malditos manuales, ¿ya? En una palabra, la dialéctica puede ser definida como la doctrina de la unidad y complejidad de los contrarios. Esto encarna la esencia de la dialéctica, pero exige explicación y desarrollo. Bueno, y voy yendo más allá para no aburrirlos y para que no se duerman. Fíjense bien, en un momento Lenin, este tipo que era marxista, creo que nadie puede acusarlo de haber sido pequeño burgués ni nada, dice, qué sorprendente, dice, cuando está hablando de la práctica en la teoría del conocimiento, dice, la conciencia del hombre no solo refleja el mundo objetivo, sino que lo crea, imagínense. Y ahí estamos en un punto clave de esta cuestión de objetivo-subjetivo. Por eso decíamos, lo racional es real y lo real es racional en la medida en que la necesidad se expresa en lo real como racionalidad. Esa era la idea de Hegel. Entonces ahí está una idea alucinante. La necesidad se impone. Por ejemplo, las revoluciones del 48. En 1848 casi toda Europa estaba gobernada por monarquías. Y parecía una locura que empiece a funcionar el mundo, como Hegel decía, gobernado por la razón, instituciones estatales. Y en 1848 eso se vuelve realidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que antes era irreal o solamente subjetivo, ideas y conceptos, por la necesidad de desarrollo de esas contradicciones, se vuelve realidad. Yo les he planteado aquí cosas más sencillas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si no sientes la necesidad de irte de tu casa y ser adolescente hasta los 40, no va a ser realidad que tengas tu cuartito para hacerte tu comidita, hacer el amor tranquilo con tu chico o con tu chico, estudiar, ¿no ve? ¿Se entiende? La necesidad es el motor fundamental de eso. Y eso es subjetivo. Todos podrían decir, ustedes compas están locos, si Marx escribe el manifiesto para esa revolución del 48. ¿Cómo es posible aquí? ¿No?
¿Cómo van a querer que este mundo europeo esté gobernado por la razón, el Estado, las instituciones, la democracia, el pueblo? Están locos. Era pura idea. Pero el desarrollo de las contradicciones, de la necesidad de ese fenómeno, llevó a eso. Igual que te va a llevar a dejar de ser adolescente de 30, 40 o 50, si es que sientes la necesidad de irte de tu casa y dejar de mandarles a tus viejos y conseguir una peguita, o sea, 90 y cuántos, 300 quitas para venir a la U, 500 digamos. ¿Se entiende esta discusión? Entonces ahí hay un tema muy importante, fíjense bien, vuelvo a decirles, ¿qué es lo primero que les dicen a nombre de marxismo? El ser determina la conciencia, y la conciencia es idea, y el ser es materia, ¿no ven? Bueno, les leo la frase de Lenin. Hay una mutua determinación, ese es el problema. Lenin dice, ay, qué jodido, la conciencia del hombre no solo refleja el mundo objetivo, sino que lo crea. ¿Y cómo puede ser que la conciencia del hombre cree el mundo objetivo? ¿Cómo puede ser eso? Puede ser cuando no eres un marxista fósil y cuando tienes una visión compleja, profunda y dialéctica de la realidad. Y por eso les doy los ejemplos. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Entonces tengan cuidado, este es un gran problema. Subjetividad, objetividad, concepto, pensamiento, realidad, no tienen una relación de determinación mecánica en la dialéctica, en la visión profunda. Menos esa, obviamente el ser determina la conciencia, está tratando de dar a entender otra cosa. Está diciendo, si tú, no, y además Hegel es el primero que mete eso, si tú no has satisfecho mínimamente tus necesidades materiales, etcétera, no te vas a poner a hacer filosofía. Estás muriendo de hambre, consigues comida, seas cazador-recolector o seas proletario. ¿Ven? A eso se está refiriendo el ser social determina la conciencia, o el ser determina la conciencia. Que no está refiriendo a una relación universalizable, abstracta y verdadera y general. De la relación materia-idea, ser-pensamiento. Ya. Yo no sé para qué han venido a un curso de Hegel, ojalá les esté gustando o por lo menos no se estén aburriendo, ¿ya? Dice, en Hegel la práctica sirve como eslabón en el análisis del proceso del conocimiento y, por cierto, como transición hacia la verdad objetiva. Mucho ojo, Hegel era idealista objetivo, por eso era tan interesante, no era un idealista subjetivo. Ya, bueno. Bueno, a ver, otras citas y voy cerrando esta cuestión y voy entrando a cosas que les va a parecer más potables, creo, o más comprensibles. Dice en una parte, ya llegando al tema del concepto, el conocimiento es la aproximación eterna e infinita. Fíjense qué palabras está usando. El conocimiento es la aproximación eterna e infinita. Es como el concepto del límite, ¿no ve? Cuando tú estás intentando llegar en esa curvita, ¿alguien sabe lo que es esa cuestión matemática? Pero nunca llegas, ¿no ve? Son esas curvitas que intentan llegar y nunca llegan. Esa es la idea que tienen que tener de la ciencia, del método científico, de la visión revolucionaria del mundo. Nadie tiene pues la totalidad concreta representada en un concepto. ¿Quién tiene eso? Que encima se está moviendo. ¿Cómo puede ser eso? Eso es fetichismo, pues, eso es religión. ¿No ve? El conocimiento es la aproximación eterna e infinita del pensamiento al objeto. El reflejo de la naturaleza en el pensamiento del hombre debe ser entendida no en forma inerte, no en forma abstracta, no carente de movimiento, no carente de contradicciones, sino en el eterno proceso del movimiento, en el surgimiento de las contradicciones y en la solución de la muerte y resurrección de esas contradicciones y el nacimiento de otras. ¿Se entiende? Bueno, la totalidad de todos los aspectos del fenómeno, de la realidad y de sus relaciones recíprocas, de esto está compuesta la verdad. Las relaciones son igual transiciones, contradicciones. Los conceptos, igual el contenido principal de la lógica. ¿Qué son los conceptos?
el contenido fundamental de la lógica, por medio del cual estos conceptos y sus relaciones, transiciones y contradicciones son mostrados como reflejos del mundo objetivo. La dialéctica de las cosas produce la dialéctica de las ideas y no a la inversa. Ya. Bueno, voy avanzando un poco más. Va a entrar la idea famosa esa de las leyes y todo ese cuento que nos plantean en la ciencia. Dice: es erróneo considerar la subjetividad y la objetividad como antítesis fijas y abstractas. Ambos son totalmente dialécticos. ¿Ya? Bueno, con calma voy a ir explicando eso a partir de una lectura acá de la página 177. La subjetividad y la objetividad como antítesis fijas, hay que tener cuidado con eso. Dice una cuestión que es sumamente importante. Aquí está la idea del no determinismo religioso, al que lo volvieron el materialismo dialéctico como perfecto, científico, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Digamos, la idea del materialismo dialéctico en los manuales de la URSS de los 60, 70. Bueno, desde Bujarin, desde 1914, ¿no? Esos manuales de Bujarin eran horribles. Lukács y Gramsci hacen unas críticas buenísimas. Y el Che hace una crítica buenísima de los manuales de la URSS. Lean, yo les presto si quieren. Dice, ¿dónde hay burguesías progresistas? No mamen. Tal vez en 1800 Rosas. A estas alturas del siglo XX, dice, ¿dónde están las burguesías progresistas? No mamen con su teoría de la convivencia pacífica. Por eso el Che iba a las Naciones Unidas a decir, nos necesitamos 2, 3, muchos Vietnams. No me jodan con su teoría de la convivencia pacífica, con el imperialismo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí hay un tema muy importante. ¿Por qué el Che era así? Porque estaba leyendo esto, estaba diciendo, ¿qué onda con este marxismo tan mamón? Ya. Dice, la naturaleza, esa totalidad inmediata, se despliega en la idea lógica y en el espíritu. La lógica es la ciencia del conocimiento, es la teoría del conocimiento. El conocimiento es el reflejo de la naturaleza por el hombre, pero no es un reflejo simple e inmediato. Ahí hay que tener cuidado con la idea de el conocimiento como reflejo mecánico de las cosas en el cerebro. Hay que tener cuidado, porque justamente está diciendo lo subjetivo y lo objetivo no tienen una dualidad. Bueno, dice, la formación y el desarrollo de conceptos, leyes, y estos conceptos, leyes, pensamiento, ciencia, la idea lógica, abarcan condiciones aproximadamente del fenómeno, el carácter universal, regido por leyes de la naturaleza, el eterno desarrollo y movimiento. Aquí existen en realidad objetivamente 3 miembros. Bueno, y empieza a explicar, dice, pero solo puede acercarse eternamente a ello creando abstracciones, conceptos, leyes, una imagen científica del mundo. En la lógica común, el pensamiento es separado de manera formalista de la objetividad. Vuelvo a leerles. En la lógica común, el pensamiento es separado de manera formalista de la objetividad. Pero este dualismo no es la verdad, y en un procedimiento irreflexivo aceptan las determinaciones de la subjetividad y la objetividad de una manera sin mayor análisis, sin investigación. En realidad, la subjetividad no es más que una etapa en el desarrollo del ser y de la esencia. Entonces, ahí está el tema fundamental. La subjetividad no es más que una etapa del desarrollo del ser y la esencia. ¿Ya? Anótenselo. La subjetividad no es más que un desarrollo del ser y la esencia hacia el concepto. La subjetividad es un desarrollo del ser hacia la esencia, también como subjetividad y también como subjetividad hacia el concepto. Ahí está, un tema clave. Por eso es que Hegel está articulando pensamiento y objeto, movimiento del mundo y movimiento de los conceptos. Por eso el ser, la esencia y el concepto son diferencias relativas, no permanentes. Por eso la verdad es multilateral, es la totalidad, es relativa y es concreta, si es que hay verdad.
porque la ciencia no puede hablar de verdad absoluta. Pero yo diría, mejor hemos caído en un cientificismo tan ciego que diremos, no hay realmente. Ahora, no puedes decir por eso que, no sé, Colón no llegó tal fecha en 1400, no sé qué. Sí, sí, esas son verdades muy simplistas, ¿verdad? Sí, yo también soy Jorge Viaña, tengo tanta edad, tengo un hijo de 10 años, sí, es verdad. Pero no estamos hablando de eso, ¿se entiende? Estamos hablando de fenómenos complejos. Por eso la verdad es multilateral, si es que existe, es la totalidad, es relativa y es concreta. Pero además, es un proceso infinito y eterno de incompletitud respecto a estas cosas. Cada vez tiene que ser más concreta, más relativa, más total y más multilateral. Y eso no acaba nunca. Por eso no tienen que creerle a nadie que les venga a decir, yo sí sé que este es el que tiene la neta sobre, no sé, lo que sea. La física cuántica, el capitalismo, ya perfecto, Marx tiene un avance enorme, pero no se vuelvan pues peligreses de Marx. Marx y Hegel nos despreciarían mucho. Peligres de ellos. Ya les voy a traer una frase de Marx muy linda, del tipo que dice, cuando lo vienen a adular. Adular es una cosa muy conservadora. Y a los políticos, a los científicos, a los académicos les encanta, pero ponen un ego así. ¿Lo ven? Y Marx dice, a ver, chico, primero, el que pone a nivel te anula aquí su posibilidad crítica, porque vos no se le va por actos ibéricos, ¿no? Esta es una cosa de estilo, digamos, ¿no? Que no falla, que sabe todo, y no es verdad. Y a mí me vuelve conservador por lo mismo. No me vengas a joder, hermano, de este día y charlamos. ¿Ya? Pero es por eso, porque ustedes tienen que ver el problema de la subjetividad atravesada por los momentos que les aparecen hacia una esencia. La subjetividad acompaña ese proceso hasta llegar a la esencia, a las leyes, a la esencia que vamos a entrar ahorita, y se construyen como conceptos. Pero ahorita vamos a ver qué entienden Hegel y Lenin por conceptos. Pero ahí hasta ahí avanzado, cuidado, no son dos cosas diferentes. La subjetividad y la objetividad no son antítesis fijas, ni conceptos duales, que es lo que nos enseñan todo el tiempo. Y por lo tanto, el pensamiento está ligado al objeto, el movimiento del mundo está ligado al movimiento de los conceptos, pero para eso tienes que tener movimiento de los conceptos. Ya, y por lo tanto, lo que está tratando de expresar toda esa construcción son relaciones de relaciones y totalidades. Y por eso entra una cosa central que la digo y voy a tratar de irles a leer. Por eso, las leyes, al revés de cómo se los ponen a ustedes en cualquiera de las ciencias sociales, economía, antropología, el fenómeno es mucho más grande y la ley es mucho más chica. Ahorita se los voy a leer, lo plantea en otro sentido. ¿Ya? Y por lo tanto, las leyes siempre son estrechas, incompletas y aproximadas. Mucho más, no sé, la ley del cambio de cantidad en cualidad. Puta, si hermano, ten cuidado con eso. O sea, la ley de la negación. Sí, hermano, pero es una abstracción teórica. ¿Se entiende? Y eso el marxismo fósil lo ha vuelto. Imagínense, yo leí unos textos que decía, el marxismo es perfecto porque es infalible. Esa es la puta religión con un lenguaje marxista, ¿no ven? Si es perfecto porque es infalible, estamos jodidos, es la Biblia, no sé, es la revelación de los santos, no sé, de los ángeles, ¿no ven? Es lo mismo, otro lenguaje, ¿se entiende? ¿Cómo puede ser el marxismo perfecto porque es infalible? Para empezar, no hay nada infalible para una visión revolucionaria. Nada. Ni en Alvarito García Millero menos, ni Lenin ni Marx lo ve. ¿Cachan? Entonces es una cosa muy importante. Sí. A ver, hace rato hablaba usted de la verdad abstracta. Sí. Es decir, no hay una verdad absoluta porque en su esencia la propia verdad está en constante cambio. No sé si estoy en lo correcto. Sí. El conocimiento de hecho no es absoluto porque de hecho hasta el cosmos es infinito.
de las almas de la gente, ¿no? ¿Quién sabe qué hay en las almas? O sea, para ir también a otras dimensiones, ¿me entiendes? Sí, sí. Ya. La verdad abstracta se mantiene en esa relatividad, mientras sigan los cambios sociales, evoluciones internas, hasta personales, evoluciones colectivas. Va por ese camino, ¿verdad? Sí, claro. De una visión muy relativa y muy cauta de la ciencia y del método. ¿Se entiende? Cuando mencionaba de las ciencias naturales con respecto a las ciencias sociales, y hacía una síntesis, dice Marx, de que va a haber un momento en que esos dos, no sé si la palabra es sincronizar, pero se va a entender como un conocimiento, no sé si me dijo sintético, en síntesis. Sí, sí. Es como la esencia del ser humano separado de su manifestación, porque ha vivido traumas en su niñez, separa de su esencia. Y es una lucha constante para que salga su esencia. Sí, pero a la vez también hay un tema, o sea, a ver, en verdad el ser humano es naturaleza, lo que pasa es que lo dividimos analíticamente, ¿no ve? O sea, la historia del ser humano es la última parte, si quieren, de la historia de la naturaleza. Y la naturaleza tiene una parte de la historia del ser humano, o sea, el ser humano no es otra cosa aparte de la naturaleza, ¿no ve? Solo que lo dividimos, pues, y los filósofos empezaron con eso. Filosofía del espíritu era, bueno, las concepciones del hombre y de la, no sé, de la ontología, el ser, lo que sea. Y la filosofía de la naturaleza era lo que no eran los hombres y lo que piensan, digamos. Pero también es una diferencia analítica, ¿no ve? No existe eso. Ahora, bueno, si eran, ¿no ve? Los prehomínidos que no eran monos o eran monos, bueno, ese ya es un debate, ¿no ve? Que no nos interesa, digamos, no importa, porque nadie va a encontrar el eslabón perdido, eso es ridículo. Ha de haber millones de veces en millones de eventos, en millones de años, en los que los prehomínidos se han convertido en hombres, se han vuelto el neandertal, el homo sapiens, no sé qué, y ¿por qué justamente va a tener que haber sobrevivido el que es el eslabón entre esas dos? Y que encima esté fosilizado para que nosotros lo veamos en el siglo XXI. ¿Se entiende lo que digo? Pero eso ya es pues por demás demostrado. Por suerte ha acabado la Inquisición hace 300 años, aunque la Iglesia igual tiene poder, ¿no ve? O sea, es innegable que el hombre ha surgido de la naturaleza. De cualquier prehomínido, del mono, no importa. Ya, pero hemos salido de ahí. Entonces, ¿qué somos? Somos eso, pues. Incluso la filosofía de Nietzsche hace énfasis en eso, ¿no? Somos una bestia tan absurda que no tenemos garras ni nada, ni volamos, entonces hemos inventado esa absurda cosa que es la razón, dice Nietzsche, ¿no? Y que además quiere hablar de la verdad, ¿y qué es? Metáforas sobre metáforas. Entonces, ¿qué hay? Es una mamada. Entonces, ¿qué tenemos? Es la voluntad de poder nomás, el irracionalismo alemán. Bueno, ha caído a eso para la idea fundamental. Nietzsche, que no es para nada despreciable, te dice eso: somos unas bestias que en vez de tener garras nos hemos inventado la razón para defendernos. No tenemos garras, ni volamos, ni nada. Entonces nos inventamos la razón. Hay razas, por ejemplo, que eso ya después del siglo XIX, ¿no ve? Razas humanas, imagínate. Si hay los mecanismos de los cromosomas y la genética han demostrado que todas las razas tienen 0.0000001% de diferencia de unas a otras. No existen las razas. Ha sido la racialización de la gente como mecanismo de poder que ha construido una invención, razas. Es lo que les digo, en vez de tener garras, nos inventamos que los negros y las mujeres son inferiores, ¿no ve? Porque su cerebro, no sé, pesa menos, estupideces, biologicistas. ¿Se entiende? Bueno, volviendo a Hegel. Fíjense bien, la idea de solo puede acercarse eternamente a ello creando abstracciones, solo puede acercarse eternamente. Nunca puede llegar a concretarse el análisis completo de la totalidad y de la concreticidad de eso. Entonces, ojo, es absolutamente, no hay espacio para vacas sagradas, para momentos definitivos, para gurúes, para actitudes religiosas.
Fíjense bien, dice, la transición del silogismo de antología sobre el silogismo de necesidad, bla, 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 dice, la conexión es transición, tal es la tarea de Hegel. Hegel demostró realmente que las formas y las leyes lógicas no son una cáscara vacía, sino el reflejo del mundo objetivo. Bueno, y así va Lenin mostrando claramente, dice, aquí está una cosa bien bonita, dice, las transiciones desde cierto punto de vista, en ciertas condiciones, lo universal es lo individual es lo universal, no solo conexión y conexión inseparable de todos los conceptos y juicios, sino transiciones de uno en otro, y no solo transiciones, sino además identidad de los contrarios. Una abundancia de determinaciones y contradicciones, una abundancia de contradicciones, no es pues una, y además volverla un fetiche. Las leyes generales del movimiento del mundo se expresan en las leyes del mundo en el pensamiento, esa es la lógica. Y así va avanzando, aquí hay una muy bonita, dice, todas las abstracciones científicas reflejan la naturaleza en forma más profunda, veraz y completa, de la percepción viva al pensamiento abstracto, y de este a la práctica, tal es el camino dialéctico del conocimiento. Aquí se los he puesto, fíjense, aquí está así. Entonces el concepto es esa idea, la percepción viva que va hacia el pensamiento, tomando en cuenta toda esta relación que he explicado, y remate en la práctica, ¿ya? En las relaciones y las transiciones de los conceptos. ¿Ya? Entonces voy a seguir, a ver si logro llegar un poco más allá. Dice el concepto, no, ese ya no. Aquí está una idea muy importante para el tema que estamos discutiendo. Dice, la lógica objetiva que se ocupa del ser y la esencia constituye en realidad la exposición genética del concepto. Yo se les he hecho ahí un dibujito para que se entienda más claramente. Fíjense bien aquí. A ver, dice, la lógica objetiva, o sea, esta idea de lo subjetivo que se va transformando, que va tomando los niveles del ser, de la esencia, hasta el concepto, tienen que ver con el ser y la esencia, ¿ya? Entonces dice, la lógica objetiva que se ocupa del ser y la esencia constituye en realidad la exposición genética del concepto. Entonces, el concepto, digamos así, tiene una dimensión más grande y el ser y la esencia es el núcleo de ese concepto, pero que incluye lo subjetivo y lo objetivo como síntesis que no son antítesis fijas. Es hasta donde puedo llegar también. Ojalá lo estén entendiendo. Voy a seguir. Esto tiene una visión mucho más profunda en la idea del fenómeno y la ley, que voy a tratar de explicarlo acá. Hasta ahí eran las citas de la última parte del libro, la del concepto. Y como en la esencia está, digamos, la idea fundamental, voy a empezar ahí. Dice Lenin, retomando a Hegel, dice, la universalidad y el carácter omnienvolvente de la interconexión del mundo, la universalidad y el carácter omnienvolvente de la interconexión del mundo, que la causalidad solo expresa en forma unilateral, fragmentaria e incompleta. Ahí está la idea de las ideas que siempre les dan a ustedes de causa y efecto, causalidad y determinación. Lenin está diciendo esta cosa muy bonita, la universalidad y el carácter omnienvolvente de la interconexión del mundo. Eso es mucho más profundo que causa y efecto, porque eso tiene además una visión determinista. Fíjense bien,
un poco más abajo, en la página 153, dice: este espíritu interior es una indicación idealista, mística, pero muy profunda de las causas históricas de los acontecimientos. Hegel subsume la historia completamente bajo la causalidad y entiende la causalidad con una profundidad y riqueza 1000 veces mayor que la multitud de sabios de la actualidad. ¿Ya? Bueno, a ver, la visión dialéctica es ir más allá de visión causa-efecto o causalidad y determinación, porque además eso tiene una visión teleológica, eso quiere decir un fin predicho. Vamos a estar en el comunismo en el 2080, ¿no ve? Porque yo he dicho, o Marx. Pero además es linealista y es mecánico. Dice, entonces, causa y efecto son nada más que momentos de dependencia recíproca universal. A ver, anótense, cito, les ruego a los que no están anotando para que lo lean en su casa después. Cuando les hablen de causa y efecto entre el capitalismo, la sociología, no sé qué, casi todas son visiones causalistas y deterministas, y linealistas y teológicas, incluido el marxismo fósil que nos venden en todas las carreras, o la gran mayoría. Fíjense bien, causa y efecto son nada más que momentos de dependencia recíproca universal, momentos de dependencia recíproca universal, está interesante, de conexión universal, de las concatenaciones recíprocas de los acontecimientos simples, eslabones en la cadena del desarrollo de la materia y los fenómenos. Por lo menos que les quede clara la idea de la concatenación recíproca de los acontecimientos, las dependencias universales, las conexiones ínfimas, múltiples, complejas, que no explican las relaciones causalistas, deterministas, teleológicas y analíticas, que no ven la totalidad. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy sencillo. Yo cuando era jovencito íbamos a mis clases de economía, de macro, y entonces había marcha. Y al tipo yo le digo, pero vamos a analizar esta marcha, quieren un incremento de salarios. Y les dicen, no, aquí estamos haciendo alta economía, aquí no es política. Y le digo, pero hermanazo, si estos tipos ganan su batalla por salario, le van a hacer cambiar sus malditas cuentas a los técnicos de economistas que manejan en el ministerio eso, ¿no ve? Sí, dice, bueno. Esa es la visión pues absurda, analítica, diseccionada. La economía es una cosa, la ciencia es otra, ¿no ve? La sociología es una cosa, la antropología es otra. ¿Se entiende? Que no quiere decir que el antropólogo estudie lo mismo que la sociología, pero no se coman el cuento. No existen separadas las culturas, los hombres, la economía de la política, no existe separada. Y si quieres tener una visión crítica, reflexiva de las cosas, tienes que verla en su totalidad. Y ni siquiera ya que tú veas por lo menos la relación entre la política y la economía es algo, pero ni siquiera eso es ver la totalidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces ese es el problema fundamental. No se conformen con visiones causalistas, deterministas, causa-efecto, analíticas, modernas, diseccionadoras. No hay eso en la realidad. Ahora ayuda un poco, sí, pero no se coman el cuento. No es tampoco que los ovíparos y los mamíferos no existen, no es eso. Es que es una visión muy limitada. Igual los biólogos estudian cosas absurdas. El sistema este, el sistema el otro. Y eso no existe. El descubrimiento de los péptidos, que fue en los años 80, les destruyó toda su visión moderna del hombre. Los péptidos básicamente son hormonas, ¿ya? Y los genera el sistema límbico y los genera el sistema inmunológico. Son básicamente hormonas, que se suponían que eran para los afectos, ¿no ve? Para las emociones, esas cosas. Y se ha demostrado en la teoría cognitiva actual que el 70% de la conexión del cerebro con el cuerpo se da a través de los péptidos y no a través de las neuronas. Entonces, hay tipos que dicen, puta, los péptidos son partes del cerebro que viajan por el cuerpo. No existe esa división. Sistema nervioso central, sistema límbico, sistema digestivo, sistema el otro. Que no quiere decir que no lo puedas dividir para entender un poco mejor. Está bien, pero no hay eso. Es una visión muy mecánica, moderna, determinista, estrecha, analítica. Nos encanta eso. ¿Se entiende ahora sí el ejemplito? Es algo fantástico.
¿Cómo puede ser que lo fundamental? Entonces ahí surge que una cosa más determinante en cualquier dominio del razonar son las emociones. Son las teorías actuales de la ciencia cognitiva. Cualquier dominio del pensar está determinado por los dominios del emocional. Ese es Varela, Maturana, la ciencia cognitiva de los años 80, 90. Está muriendo el Maturana y el Varela ya se ha muerto. Pero ¿qué les muestra? Tengan cuidado con estas visiones analíticas dualistas. Objetivo, subjetivo, cuerpo-mente, ¿qué más? No sé, todo. Esencia, apariencia. Ahorita van a ver el tema de esencia y apariencia. No son cosas diferentes. ¿Cómo puede ser que la apariencia o la forma de manifestación no exprese de alguna forma la esencia? Aunque sea encubriéndola, ya, pero la manifiesta. ¿Se entiende? A ustedes les dicen, la apariencia es una cosa, la esencia es lo importante, la apariencia no importa. ¿Y cómo puede ser eso? Si Marx y Hegel son los teóricos de las formas son lo fundamental. ¿Acaso no es fundamental la forma en la que tú te comportas con tu pareja o con el minibusero, para dar ejemplos sencillos? Si tú le pegas a tu chica, no, pero estaba borracho, ¿no ve? Ya, bueno, hermano, la cagaste, no se pega nunca a nadie, menos a tu chica. Y esas son formas, ¿o no? Las formas expresan los dominios de la esencia, ¿o no? A veces sí, a veces no, a veces la forma de manifestación encubre a la esencia. Pero no es de esa visión absurda de que por un lado está la esencia, por otro lado está la apariencia. La apariencia no importa, hay que dejarla a un lado y hay que bucear hasta la esencia. No mames, parece de colegio, ¿no ve? ¿Cómo puede haber eso? Ahorita te doy la palabra. Bueno, entonces, con eso acabo y te doy la palabra. Dice, la universalidad y el carácter omnienvolvente de la interconexión del mundo es muy diferente a las visiones dualistas, deterministas, de causa-efecto. Ya, dice, la relación de sustancialidad se transforma en relación de causalidad. La sustancia logra realidad solo cuando se ha convertido en causa. Ahí está. Esa idea es bonita, de causa y efecto, o causalidad y determinación. ¿Qué cosa? Por ejemplo, la estupidez del marxismo, que decía, en última instancia la economía determina todo lo demás. La estructura determina la superestructura. Eso no solo que no era marxista, sino que era estúpido. ¿Se entiende? ¿Cómo puede haber una visión tan mecánica, linealista, determinista? ¿Se entiende? ¿Cómo puede ser eso? Thompson estudia, E.P. Thompson, un marxista inglés, que plantea otra cosa, ¿no? Todo el marxismo hegeliano justamente está en contra de esa visión estructuralista del marxismo. Entonces, era un marxismo economicista, determinista, estructuralista, finalista, religioso. La universalidad del carácter omnienvolvente de la interconexión del mundo que la causalidad solo expresa en forma unilateral, fragmentaria e incompleta. La sustancia logra realidad solo cuando se ha convertido en causa. La relación de sustancialidad se transforma en relación de causalidad. Dale, Cristian. Sí. Gracias, buenas noches. Me queda un poco la duda de cuál llegaría a ser la diferencia entre lo que es la dialéctica hegeliana de estas concepciones filosóficas relativistas que igual, o sea, en el debate que ahorita estamos teniendo no se diferenciarían en nada, nunca llegas a conocer la verdad, no hay absoluto, todo es relativo y al fin y al cabo no tomas ninguna posición y eso en lo político también se refleja, ¿no? No hay ni chicha ni limonada, no hay izquierda, no hay derecha, hay centros que podrían ser, no entiendo cuál llegaría a ser la diferencia entre estas dos concepciones. No, digamos, en Hegel sí, pues hay una cosa que se puede llegar a conocer, incluso habla de la verdad, ¿no ve? No hay la cosa en sí incognoscible, como la de Kant. Ahora, yo estoy haciendo énfasis en su lado más relativista por el marxismo que nos han vendido, nada más. No es que no se puede llegar a conocer, ni es que es tan relativo que ya todo es nada y nada es todo, ¿no ve? No, tampoco es eso. Esa es una visión posmoderna, kantiana, de la cosa en sí, incognoscible, del agnosticismo, ¿no? Igual Kant era un poderoso dialéctico, pero agnóstico,
Ojo también, ¿no? Se desprecia así las cosas sin conocerlas también. Yo, lo poco que he entendido de Kant, porque leer Hegel es terrible, lean Kant, Crítica a la razón pura, ya es infumable, es como, no mames, hermano, ¿qué? Así. Pero bueno, no sé si te responde, ¿sí? Ya. Estoy haciendo énfasis en su lado más relativista, universalista, profundo, ¿no? El infinito, acercarse, que son sus palabras, que Lenin dice, híjole, qué interesante. Por eso Lenin no era un feligrés de nada. Cuando Stalin sale a asesinar ucranianos y no ve a nombre del Estado soviético en 1922, Lenin le dice, hermano, ¿cómo vas a salir a asesinar gente a nombre de este Estado que ni siquiera es socialista? Le dice, es un Estado burgués y zarista barnizadito de socialismo. No mames. No sé si me entiendes. O sea, por eso Lenin era un tipo tan avanzado. El tipo era una cosa impresionante, porque para mí el tipo procesa estas cosas. Era tan primitivo en el 1902 cristiano, que el tipo creía que en el quehacer en realidad era una visión kautskiana, ¿te acuerdas? El tipo dice, la gente no puede construir referencias de autogobierno, solo puede ser tradeunionista, eso quiere decir oportunista, economicista. ¿No ve? Y en el 5 surgen los soviets y dice, la mierda, la gente construye órganos de autogobierno. Y entonces cuando toman el poder, en el 17 dice, sí, publiquen todo, menos 2 o 3 libros míos. Uno, el quehacer, que todos querían publicar. Le dice, no, esa es una porquería, les dice. Eso es kautskiano. Yo ya no creo más en eso. Y materialismo y empirocriticismo, que era toda una discusión de Mach, Avenarus, bueno, un debate que él decía, no se fumen esa porquería, mejor lean Hegel, les dice. No sé si has visto esas citas dice, bueno, entonces ahí está un ejemplito de eso. A ver, seguiremos. Este tema es bien bonito. La verdad de la relación consiste entonces en la mediación. Bueno, ahí hay otro tema fundamental para la verdad, las mediaciones, ¿ya? Es decir, no solo es un problema en la verdad de lo que sea, de sus ciencias que estudian, de que haya multilateralidad, totalidad, relatividad y concreto, sino que sea, ¿qué ha dicho ahorita? Mediación. Sean mediaciones. Y esa es la idea fundamental de ser, esencia y concepto. ¿Ya? Vamos a ir viendo con calma. Fíjense bien, aterriza en el núcleo de lo que ustedes hacen énfasis todo el tiempo, las leyes. Dice, fenómeno y totalidad, entre paréntesis pone ley igual parte. Ley igual parte. El fenómeno es más rico que la ley. Dice, el reino de las leyes es el contenido inmóvil del fenómeno. Fíjense bien, el contenido inmóvil. Este es ese contenido, pero se presenta en cambio incesante, como reflexión en otros aspectos, en otras leyes, en avance de esas leyes, en destrucción de esas leyes. El fenómeno, por lo tanto, en relación con la ley, es la totalidad, porque contiene la ley, pero también más que la ley, a saber, el momento de la forma, del automovimiento y destrucción de su esencia. Puta, alucinante, ¿o no? Es decir, no se conformen con las leyes. Esa es una visión estática, pobre, conservadora, de todo, de la antropología, de la sociología, de la economía, de la psicología. Y por eso lo he puesto acá, fíjense bien. A ver, el concepto, el fenómeno es mucho más grande que las leyes, porque nunca puede abarcar la totalidad. Ahí han ido a atacar los positivistas lógicos. Te dicen, no, Lukács es un charlatán porque es un hegeliano. ¿Dónde puedes estudiar pues la totalidad? ¿Cuándo puedes tener la totalidad de lo que él piensa, siente, quiere, come? No se puede. Entonces no jodan, confórmense con el positivismo. Y ahí está la trampa. Claro que tenemos que tratar de abarcar la totalidad, aunque en el infinito esfuerzo de hacerlo nunca lo logres. Es como Sísifo, ¿conocen el mito de Sísifo? Que lleva la piedrita. ¿Quién escribe eso? Ya me olvidaba. Camus. ¿No ven? ¿Conocen el mito de Sísifo? Bueno. Hay una ranchera. Que explica una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Exactamente, esa es la misma idea. Pero no lo vean como algo estúpido, pues, porque ahí está el gran problema. Cuando tú crees que has o construido y entendido la totalidad, o cuando renuncias a la totalidad.
Y por lo tanto te conformas con esa visión estática, que es la ley. Por ejemplo, es algo ridículo. Claro que funciona la ley de la oferta y la demanda, pero es en un nivel tan absurdo como decir, los hombres, la ley, los seres humanos o los seres vivos se alimentan. Es una ley, sí, pues, pero ¿qué significa eso? Nada. O sea, ya, sí, los seres vivos se alimentan, es una ley, y la ley de oferta y demanda funciona, claro. Pero es una visión muy estrecha, casi que no explica nada y que además se detiene en eso. ¿Se entiende? Se los vuelvo a leer. Fíjense qué bonito. Dice, el reino de las leyes es el contenido inmóvil. Cuidado con las leyes. La ley de la identidad. ¿Cuál es la identidad? Hay un autor alucinante que se llama Stuart Hall, que retoma los debates del feminismo y de un afro... un afro gringo de Inglaterra, y dice, las identidades siempre son fragmentarias y siempre son incompletas. ¿Qué te define? Ser hombre, ser mujer, ser indígena, no indígena, ser afro, no afro, profesional, no profesional. Estamos atravesados por tantas contradicciones. ¿Qué te define? En tu identidad. Ahora tú decides una cosa, ser indígena, no ser indígena, no sé. Pero también hay una heterodefinición de eso. Yo les puedo decir ahorita soy vikingo, ¿no ve? Y nadie me va a creer, porque no soy vikingo, pues. O sea, hay cierto fenotipo, construcción cultural que yo no tengo. Pero entiéndame lo que les estoy tratando de decir. Cuidado con las cosas inmóviles, los contenidos inmóviles, que les venden además por ciencia, por erudición, por estudio completo, por verdad. Tanto de la identidad como del fenómeno cualquiera, como de las personas. Tengan cuidado. El reino de las leyes es el contenido inmóvil del fenómeno. Este es el contenido, pero se presenta en cambio incesante. Y como reflexión en otro, el fenómeno, por lo tanto, en relación con la ley, es la totalidad. El fenómeno es la totalidad. No se conformen con la ley, vayan a la totalidad. Si quieren entender la antropología, sigan haciendo antropología. No se conformen con 3 leyes absurdas. O si quieren hacer dialéctica, no se conformen. Ley de unidad y lucha de contrarios. Ley de salto de cantidad en cualidad. Ley de negación de la negación. Además, ni siquiera entienden qué chuchas quiere decir esas 3 leyes. ¿Se entiende? Y encima lo han vuelto el demiurgo de la historia. Puta, con eso ya habíamos resuelto todo. Y teníamos que hacerle el altar a San Carlos Marx y a San ¿qué se llamaba su amigo? El Federico. Listo. ¿No ve? Y eso encima lo hacían pasar por marxismo. Puta, no mames. Pero se presenta en cambio incesante, etc. El fenómeno, totalidad, ley, parte. El fenómeno es más rico que la ley. De tal modo que la ley es la relación esencial. Entonces ahí está la relación esencia-ley-concepto. No, que no también. No subestimen a la ley. No subestimen el pensamiento analítico. Solo pónganlo en su lugar. La ley es la relación esencial. La ley es la relación. Ya. La verdad del fenómeno es la relación esencial. Ahí está. Otra vez la idea de relación esencial. Entonces pueden ir actualizando. Si tienen estas prudencias, relación esencial. ¿Verdad? Relación esencial. Pero que está en movimiento. Entonces ahí tienen una cosa mucho más completa que sus clases de metodología. Verdad es multilateral. Verdad es totalidad, el fenómeno. Verdad es relativa. Verdad es concreta. Y verdad es una mediación. Pero verdad también es relación esencial en movimiento. Y después, recién, si quieren, invéntense leyes. ¿No ven? O cómanse el cuento de las leyes, no sé. Lean Feyerabend, es extraordinario. Un metodólogo que rompe todas las leyes que uno cree. ¿Qué hace Einstein? ¿Por qué se destruye la física clásica? Porque Einstein rompe los principios básicos de la física clásica. ¿Cuáles eran los principios básicos? La ley es la verdad, la ley es totalidad, pero y el espacio y el tiempo son absolutos, son relativos. empieza a morir. Estás en otro mundo. Entonces a Einstein nadie le entendía. Y dice, no mames, estás mal, hermano. Para entender las galaxias, para entender el movimiento subatómico, no nos sirven tus pinches leyes. Peor las primeras, peor las más importantes.
¿Se entiende? El tiempo y el espacio son relativos. Y tardamos como 30, 40 años a confirmar eso, con una cosa muy sencilla. La primera vez que se vio un planeta que dio la vuelta, esto se llama, cuando hay un planeta que llega a su punto más cercano a su estrella, se llama perihelio. Y el afelio es el lugar más lejano. Confirmaron que al dar una vuelta a este planeta, no dio la vuelta exacta, sino que el tiempo se había ampliado y el espacio se había expandido. Perdón, el tiempo se había ampliado y el espacio se había contraído. Por milésimas de segundo. Entonces el tiempo no es absoluto y el espacio no es absoluto. En las grandes configuraciones galácticas y en las en las partículas subatómicas. Pero si tú seguías respetando las principales leyes de Newton, el tiempo y el espacio son absolutos, jamás hubieran llegado a la luna, tendríamos estos pinches celulares, todas estas huevas están hechas con física cuántica y con teoría de la relatividad. Todas esas porquerías tecnológicas que usamos, ¿ve? Todo es física cuántica, teoría de la relatividad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tengan cuidado, a nosotros nos venden el muerto fosilizado por vivo. ¿Se entiende? No le crean a las leyes, que no quiere decir que no las estudien, las comprendan. Traten de ir más allá, de ver el fenómeno. Como les digo, si es que hay la verdad, o digamos, hay la verdad, para que no me acuse el Cristian del posmoderno, la verdad es multilateral, es la totalidad, es relativa, es concreta, tiene miles de mediaciones y son relaciones esenciales en movimiento que ninguna ley capta. Algunas leyes captan hasta cierto punto. Por ejemplo, la ley general de la acumulación capitalista. Por eso Marx, por ejemplo, en el tomo, cuando explica la caída de la tasa de ganancia, dice la caída tendencial de la tasa de ganancia. No le está poniendo como algo absoluto. Y ponen los efectos contrarrestantes. No es pues una Biblia para que la aprendas de memoria y digas, ahí está más dicho. Ahorita está. ¿Cuánto más? 9 y 10. ¿A qué hora? 4:30, ¿no? Ya, bueno, eso está más claro, ¿sí? Está más oscuro. La verdad de la relación consiste entonces en la mediación. Bueno, el reino inmóvil, bla, bla, bla. Fíjense bien, es una visión profundamente antideterminista, que no quiere decir que vea las cosas en su momento fijo también. No puede decir el capitalismo no se sabe qué es porque está moviendo. No, tiene que ser algo que se está moviendo, pero lo tienes que definir. Fíjense bien, aquí está bonito, lo de la esencia y apariencia, ¿ya? En la página 144 y 45. Dice, Hegel aquí es una lucha para no hacer absoluto el concepto de ley, para no simplificarlo, para no convertirlo en fetiche, es lo que le estaba diciendo, tengan cuidado. Este subsistir durable que pertenece al fenómeno es la ley. Las leyes solo son los momentos de subsistir durable que tienen los fenómenos. Por ejemplo, no sé, la ley de la oferta y demanda, pero eso es muy estrecho, explica muy poco y está en la superficie. En este punto la apariencia es la esencia en su existencia. La apariencia es la unidad del parecer y de la existencia. Esta identidad del fundamento del fenómeno que constituye la ley es su propio momento peculiar. Por lo tanto, la ley no está más allá del fenómeno, sino que se encuentra inmediatamente presente en él. El reino de la ley es la imagen inmóvil del mundo existente o fenomenológico. Esta es una determinación notablemente materialista de Hegel, dice Lenin, imagínense, y notablemente justa. La ley toma lo calmado, lo estrecho. Por lo tanto, la ley, toda ley, es estrecha, incompleta, aproximada. Ahora sí, ¿no ve? Ahora sí. Aquí lo he puesto aquí. Por eso toda ley es estrecha, incompleta y aproximada. Incluso la que uno prefiere. Si eres neorricardiano, las leyes de Ricardo son
estrechas, incompletas y aproximadas. Si eres marxista y quieres hacer honor al marxismo crítico, las leyes que te plantea Marx son estrechas, incompletas y aproximadas. Y pónganle de paso que el Capital es completamente incompleto. Marx solo publicó el tomo 1. Y el Engels dice, puta, ¿qué hago? Cuando se muere el pinche Marx, y dice, voy a tardar un año en armar este libro. Puta, y se tarda 10 años y no sabe qué hacer, y está por morir. El segundo tomo, digamos, lo hace más fácil, pero es más cortito también. Y el tercer tomo se tarda 10 años, híjole, y el tipo 1892-93 y está por morir y ya lo publica. Y Clases Sociales tiene una página, ¿han visto en el tomo 3? No mames, dices, este es casi un collage mal hecho. Pero es verdad. Con toda la admiración que uno tiene por Marx, Engels, ¿lo ve? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tengan cuidado con las feministas mágicas que las venden por ciencia, por objetividad, por ciencia, por verdad, por un atributo moral. Además, cuando se le fue ese asunto, italiano, nacionalista, o qué más hay, bueno, no sé, todos los roles sociológicos, antropológicos, o lo que sea. Teoría, auditores, no sé, pues administradores, ¿no ve? Que ni siquiera se discuten cosas ahí, se aprende a aplicar. Bueno, voy a ir cerrando esta cuestión, a ver. Toda ley incompleta, la ley es el reflejo de lo esencial, pero a la vez la ley es el reflejo de lo esencial en ciertos aspectos. Ley y esencia son conceptos del mismo tipo, ley y esencia son conceptos del mismo tipo y del mismo grado, pero el fenómeno y la totalidad son más importantes, ya hemos discutido eso. Este subsistir durable que pertenece al fenómeno es la ley, eso anótense, por lo menos la página 144. Bueno, y aquí están unas cosas súper interesantes que los voy a ir sintetizando para que ya tenía unas cuantas citas más. Dice, la forma es esencial. La esencia se forma de uno u otro modo, dependiendo también de la esencia. Ahí está lo que les he dicho, de esencia y forma. Cuando llega esencia, no es la visión de esencia que les dan en las clases, vuelvo a leer. La forma es esencial. Por eso hay casi muchos marxistas que te dicen, Marx es el teórico de las formas. Entonces, ¿cómo podría ser si las formas no interesan que sea interesante Marx? La forma es esencial. La esencia se forma de un u otro modo, dependiendo también de la esencia. Bueno, aquí hay otra cuestión central. Dice, solo después de llevadas al extremo agudo de las contradicciones adquieren las múltiples entidades su actividad y vitalidad, la una como respecto a la otra, y de la contradicción extrae la negatividad, que es la pulsión inmanente del automovimiento y la vitalidad. Bueno, eso ya lo hemos discutido, ¿no? Bueno, y aquí están varias de esas que son del automovimiento, ¿no? Movimiento, automovimiento, movimiento autónomo, etcétera, etcétera. Tal vez esta, que es muy importante, a ver. Aquí que he dejado pendiente. Y finalmente esta que no les he leído, pero se los leo, de el ser, la esencia y el concepto como no permanente, ¿ya? Como relativas. Dice, las etapas del ser y la esencia, hasta ahora consideradas así como las del concepto y la objetividad, el concepto y la objetividad, no son, cuando se las distingue así, algo permanente, que repose en sí mismo, pero han resultado ser dialécticos. Han resultado ser dialécticos. Y su verdad consiste solo en ese movimiento de la idea. Las diferencias entre ser y esencia, entre concepto y objetividad, son relativas. Ya. Entonces, a ver, en conclusión, con eso acabo. Ojalá haya tiempo para algún intercambio, crítica, debate o preguntas. La cuestión del ser, la esencia y el concepto, al ser relativas,
es lo que le está permitiendo articular movimiento del mundo, movimiento de conceptos, pensamiento y objeto, y toda esta dimensión subjetiva y objetiva de lo que podemos llamar verdad y concepto, ¿ya? Y el concepto es más grande que el ser y la esencia, y el fenómeno es más grande que las leyes, y en el conjunto la construcción de conceptos plantea esta cuestión que más la sintetiza en esa frase: las categorías son formas del ser, determinaciones de existencia. Ahora sí, ¿está más claro lo que dice eso Marx? ¿Sí? ¿Cristiano los de atrás? Porque no está desligando subjetividad, objetividad, objeto, sujeto, pensamiento, mundo, objeto, pensamiento. Son un solo proceso continuo. Ahora ha dado lugar a un debate infinito de si es que existe, por ejemplo, la dialéctica de la naturaleza, como abstracta y separada de la subjetividad. Sartre dice eso, no es posible, uno de los marxistas más conocidos, por lo menos. La dialéctica no puede haber sin subjetividad. Bueno, es todo un gran debate. Pero en todo caso, aquí está la idea de Hegel con todas las críticas que se pueden ir haciendo. ¿Ya? Ser, esencia y concepto son relativos. Y la construcción de todo eso es esta especie de vorágine para tratar de construir conceptos que sigan a las cosas en su devenir hacia su muerte. Y a la vez eso se ha retroalimentado por construcciones del pensamiento. La realidad tú la comprendes, permanentemente, pero a la vez eso logras expresarlo en construcciones conceptuales. Una vez más, formas del valor, yo creo que expresa eso. Igual la idea de la caída, casi todos los conceptos. Por eso es que Lenin en un momento, con eso acabó, dice eso, dice, híjole, no se puede entender el Capital y a Marx sin haber leído la ciencia de la lógica, dice el chico. Y dice, y en los últimos 50 años nadie ha leído Hegel, nadie ha leído la ciencia de la lógica, ningún marxista ha leído. Dice, es completamente imposible entender el Capital sin haber leído la ciencia de la lógica. Bueno, se las voy a encontrar para otro rato. Eso, hasta ahí. Compañeros, compañeras, disculpen que aquí me aburrido.